Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Les habla su hermano John García y para compartir con ustedes un estudio más en esta semana sobre un tema importantísimo que es un tema de Apocalipsis, un tema de verdad presente. Como lo tienen aquí ustedes, Escuela Sabática Adventista. Lección número 12. Aquí vamos a presentar lo que es el mensaje de la verdad, lo que dicen los versículos correspondientes para el estudio de esta semana y lo que dice el espíritu de profecía y nuestra inspiración. Así que sin más, vamos a ir a la introducción del canal y comenzamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el capítulo 17, la lección número 12. Así es, mis queridos hermanos. Aquí tenemos el tema, lo pueden ver abajo. La gran ramera católica y sus aliadas serán condenadas. Así lo dice el Señor. Juicio, lo dice aquí la lección. Bueno, aquí. Lección, juicio número 12. Aquí vamos a leerlo para que lo vean, puedan ver en pantalla. Aquí. Juicio sobre Babilonia, lección número 12. Pregunta que será contestada al final del estudio. ¿Participará la corporación adventista de esta condenación? ¿Qué creen ustedes? ¿Se ha vuelto hija o hermana de Babilonia? Vamos a verlo. Eso es lo que vamos a estudiar este día. Oremos primeramente. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por tu misericordia y el perdonar todos nuestros pecados. Te pedimos que si hay algún pecado del cual no nos hemos arrepentido, tú nos des arrepentimiento, nos des confesión, nos des abandono, nos des tristeza y nos hagas estar delante de ti con gozo y gran alegría. Y en esta hora especialmente suplicamos tu guía, tu dirección y tu bendición para el estudio de esta palabra. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, comencemos entonces con el tema en cuestión de una vez. Ahí recordamos para todos ustedes nuestros puntos de contacto, nuestro canal en YouTube, La Antorcha Profética. Háganle publicidad para que muchos más hermanos se enteren de lo que estamos aquí estudiando. Si quieren comunicarse con este servidor, aquí tienen el WhatsApp, el cual pueden ustedes preguntar, agregarse a nuestro grupo, etc. También página en Facebook, compartimos información. En Twitter y en Instagram, noticias, como ustedes han sabido. Por ejemplo, las últimas que comentamos fue la de la yoga en un colegio adventista en los Estados Unidos. Así que métanse allí también para que lo puedan ver. Comenzamos entonces. Esta visión de Apocalipsis 17 es cumplimiento de la condenación de la séptima plaga de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres. Y las ciudades de las naciones cayeron. Madrid, Barcelona, Bogotá, Caracas, Nueva York, etc. Las grandes naciones del mundo. Roma, Venecia. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios. Vino al pensamiento. Llegó su turno, el turno de Babilonia de ser juzgada, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Este es la séptima plaga, mis queridos hermanos. Y allí es cuando aparece, entonces, en ese contexto, dice el versículo 1 del capítulo 17, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Versículo 5, ¿quién es esta gran ramera? Babilonia la grande. Y de allí surgen 7 preguntas básicas que son las que vamos a estudiar en este día. ¿Quién es esta Babilonia? ¿Cuándo fue su caída? ¿Por qué fue caída Babilonia?
¿Por qué será condenada Babilonia? ¿Cuál es la influencia de esta Babilonia sobre el mundo? ¿Cuándo será condenada y cómo? ¿Cómo será condenada? Y finalmente el llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Comencemos con la primera pregunta. ¿Quién es esta Babilonia? Vimos en el versículo 5 que se dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra Babilonia viene, como saben, de Babel. Significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, una iglesia pura, y una mujer vil, una ramera, una mujer fornicaria, es símbolo de una iglesia apóstata. Así se lo dice el Conflicto de los Siglos, página 378, en el párrafo segundo. Otra cita. Se declara que esta Babilonia es aquella grande ciudad, lo dice el versículo 18, la mujer que viste es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Se declara además que Babilonia es aquella grande ciudad la cual tiene el imperio, el reino, el gobierno sobre los reyes de la tierra. La potencia que dominó por tantos siglos con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, ¿cuál es? Es Roma. Así que la Gran Babilonia, la madre es la Iglesia Católica Romana. Ahí tenemos la primera pregunta hecha. La segunda, ¿cuándo fue la caída de Babilonia? Ya los valdenses, ojo con esto, en el siglo XIII, o sea, en los 1200, declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro, miren, con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Qué tremendo, ¿no? Sería bueno que nosotros imitáramos lo que hicieron pues los valdenses. ¿Cuándo? ¿Por qué fue su caída? Conflicto de los Siglos, capítulo 3 del Conflicto de los Siglos, una era de tinieblas espirituales, dice, la conversión nominal de Constantino a principios de ¿cuándo? Siglo IV. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo, en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta aveniencia, esta unión, esta mezcla entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose sobre Dios, a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar en la tierra según su propia voluntad. Así que vemos aquí la caída fue la unión del paganismo con el cristianismo. ¿Cuándo? Siglo IV. ¿Quién? Constantino. ¿Y qué ocurrió en esa caída? Doctrina, ceremonias, supersticiones. El espíritu del paganismo se incorporó a la fe del cristianismo. Y más o menos qué fue lo que ocurrió, vamos a leer en la siguiente lámina. ¿Cuáles fueron las cosas que ocurrieron puntualmente señaladas? Bueno, la conversión nominal de Constantino fue en el 312. Ya lo hemos estudiado. Y poco después, una de las primeras cosas que pasó es que la Iglesia Católica o el cristianismo fornicó con Constantino y con Teodosio y se establece la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? Esa que dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que le coloca los títulos de Dios a los tres. Eso no está en la Biblia. En lugar de la doctrina de Cristo acerca de la deidad, lo que existe en la Biblia es Dios Padre, Hijo de Dios y Espíritu Santo de Dios. Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Otro punto, 380, fornicación oficial de la Iglesia Católica con el Estado romano. Se rechaza la doctrina de Cristo de la separación, hay que separar la Iglesia del Estado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo allí en Mateo 22:21? Dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cosas separadas. En el 382, otro punto, se le da el título de sumo pontífice al obispo de Roma, usurpando así a Cristo.
Pero no concluyó allí, la apostasía avanza. En el 451 se reafirma la virginidad perenne de María. María fue virgen, cierto. Pero después dice el versículo Mateo 1:25 que José no la conoció, es decir, no tuvo relación sexual con ella hasta que dio a luz a Jesús. Hasta que. Quiere decir que después de allí sí la conoció como esposa. No solamente se reafirma la virginidad perenne de María en ese 451, sino que también se niega que Jesús tomó carne de pecado. En el 508 se establece la supremacía espiritual del obispo de Roma. Esto lo hizo Clodoveo. En el siglo XI se proclamó la perfección de la iglesia romana, que no se puede equivocar. La iglesia no errará, no erró ni puede errar. No, aunque parezca que está por caer, no caerá. Eso es doctrina católica. La inmortalidad del alma, la invocación de los santos, la adoración de María, el tormento eterno, el purgatorio, las indulgencias, el sacrificio idolátrico de la misa, todo entre el siglo XI y el siglo XII. Pero en el siglo XIII se establece lo peor, la Inquisición, el tribunal eclesiástico por el cual eran juzgadas las personas dignas de muerte si no creían como lo creía y enseñaba la Iglesia católica. Terrible, mi hermano, muy terrible. Esa fue la caída de la Gran Babilonia, la madre. ¿Por qué entonces va a ser condenada? Bueno, son cuatro los puntos por los cuales va a ser condenada Babilonia. Es por sus pecados, ¿no? Dice, el primer pecado, ha fornicado con los reyes de la tierra, y así, mis hermanos, esta iglesia católica los mantiene dominados. Al estar unidos con el Estado, ellos domina el Estado y usa el Estado como su brazo político y su brazo militar. Ese es uno de sus pecados. El segundo, ha embriagado a las gentes con su vino de doctrinas falsas para esclavizarlos a la perdición. La gente en el mundo, en cualquier esfera del mundo, en cualquier área de trabajo y de vida, está llena de las doctrinas de Babilonia y está aterrorizada por la vida como se la plantea Babilonia. Todas esas películas que hay de allí de fantasma y de terror tienen su origen ¿en qué? En la doctrina de la inmortalidad del alma. Todas esas temores y angustia está donde allí la supremacía de los reyes sobre Europa, en algunos países de Europa, se origina exclusivamente en la doctrina católica, porque los reyes no tienen otro origen que el catolicismo y la herencia, el heredar el trono, es una doctrina del derecho divino de los reyes inventada por la Iglesia católica para dominar las masas a su antojo. Así que tristemente muchos están bajo esa tutela y bajo ese gobierno. Tercer pecado, la magnificencia y la pompa de su estilo de vida, que empobrece al mundo, los esclaviza para vivir ellos en deleites. ¿Cómo está la Iglesia católica? ¿Cómo están los curas? ¿Cómo está el Vaticano? Llena. Dice que con la riqueza del Vaticano se podría alimentar 3 veces el hambre en África. 3 veces, mis hermanos. Y ellos viven tranquilos. Ellos además, el poder que tienen es tan tremendo sobre el Estado, sobre la gente, que ya se han destapado todas las obras, las joyas de vagabundería, de cómo han sido pederastas, han violado niños. Y ellos siguen allí tan campantes y sonantes, la gente sigue llevándole a sus hijos. ¿Y qué es lo último que se decidió en un concilio que hicieron? Bueno, que van a intentar hacer algo, pero no van a entregar a la gente a la autoridad civil. O sea, los que tienen el título de sacerdote tienen una licencia para pecar, licencia para violar sin ser condenados, mis hermanos. Y esto ha sido así y sigue siendo así. Y el cuarto punto, el cuarto pecado del cual es acusado, es que se han emborrachado de la sangre de los santos, que se le han opuesto y denunciado, la persecución, la Inquisición. Ese es su pecado por el cual será condenada, son sus pecados. La influencia de la ramera sobre el mundo. Bueno, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué vemos en este versículo? Bueno, que la mujer está sentada sobre la bestia como jinete. Por lo tanto, es ella la que dirige a la bestia. Segundo, dirige a las cabezas, a los reinos, y dirige a los cuernos, a los reyes de esta bestia. Y tercero, tiene emborrachados y esclavizados a los moradores de la tierra al punto que la adoran.
Así es, la gente está esclavizada, la gente trabaja y de su trabajo tiene que dar un impuesto a la Iglesia Católica por obligación. Crea o no, tiene que darle dinero a la Iglesia Católica. De los impuestos se le da al gobierno y el gobierno toma de ese dinero que le entra por los impuestos, toma un porcentaje en su partida y se lo da a la Iglesia Católica. Por eso que están en ese acuerdo de sacerdotes allí todos que son unos vagos, que no trabajan, que lo que hacen es violar niños y que es lo que sostenidos por las personas. Ahí está el dominio que todavía tienen sobre las mentes. Pero vamos a ver ahora quién es la bestia. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo, aquí, primer punto, tiene las mismas características del dragón escarlata. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, esto es lo que nos dice la palabra allí del Señor. Miren, Apocalipsis capítulo 12, verso 3, ¿qué dice? Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí, dice aquí, un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es Apocalipsis 12, 3. Allí está, Apocalipsis 12, 3. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Apocalipsis 12, 3. Fue vista otra señal en el cielo, un dragón grande que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que es la misma, ¿no? Y ¿qué otra cosa podemos ver allí? También tiene las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13.1. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13.1 y veamos allí si aparece lo mismo, vamos a ver aquí en pantalla, dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, dice aquí, 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Así que esta bestia tiene las mismas características del dragón, que es Roma, y la misma característica de la bestia de Apocalipsis 13, que es la Roma papal. Las 3 representan entonces, son la misma bestia en diferentes etapas, y por consiguiente la bestia es ¿quién? Es Roma. Muy bien, vemos aquí entonces la bestia es Roma. Punto B, 5B. ¿Quiénes son las cabezas? Porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quiénes son las cabezas? Bueno, las cabezas no son simultáneas, sino que se siguen unas a otras. Miren lo que dice el versículo aquí, Apocalipsis 17, 10. Vamos a buscarlo en la pantalla también rápidamente para que ustedes lo puedan verificar allí y se den cuenta que las cabezas no son simultáneas. Miren, allí. He aquí, hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 cabezas son caídas, una cabeza es y en la otra cabeza aún no ha venido, y cuando viniere durará breve tiempo. ¿Quiere decir qué cosa? Que las cabezas no están simultáneas, 5 son caídas, una es, o sea que mientras está una cabeza, las 5 anteriores han caído, o sea que son sucesivas, no pueden ser simultáneas, por lo tanto no es como algunos pretenden establecer que son las 7 colinas de Roma. No son montañas literales, son montañas simbólicas y simbolizan a los reinos. Entonces vemos que las 7 cabezas no son simultáneas. En Apocalipsis los montes no son literales, sino que simbolizan a los reinos, como lo dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, que ya lo estudiamos. Cuando habla de la trompeta, habla de una montaña que fue allí caída, allí en la tierra. Miren en la pantalla. El segundo ángel tocó la trompeta y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar. Un gran monte. Y esto representaba el reino bárbaro, el reino vándalo. Los vándalos que conquistaron el mar. Eso lo estudiamos en la otra oportunidad cuando vimos las trompetas. Así que las montañas no simbolizan literalmente montañas, sino reinos. Y otro detalle es que en Apocalipsis 13:3 se nos dice que una de sus cabezas que fue herida fue el papado. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:3, mis hermanos. Todo esto es Biblia. Biblia. Aquí lo tenemos, miren. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas herida de muerte. La llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 3, ya dijimos que es la misma bestia de Apocalipsis 12, la misma bestia de Apocalipsis 13 que la misma bestia de Apocalipsis 17. Y si la bestia de Apocalipsis 13 dice que una de sus cabezas fue herida de muerte y hemos interpretado que esa cabeza es el papado, eso que fue herido de muerte fue el papado, entonces ya tenemos establecido
Ya lo vemos, eso es un pilar de nuestra fe adventista, que una de estas cabezas es el reino del papado. Por lo consiguiente, las 7 cabezas son las 7 etapas del gobierno de Roma. Vamos a explicarlo con un gráfico. Miren, aquí tenemos la bestia. El primer reino, esto lo dice la historia, las 7 etapas, 7 gobiernos de Roma. Roma pasó por 7 etapas de gobierno, o sea, fue regida, fue gobernada Roma, toda la historia de Roma fue gobernada por 7 tipos de gobierno. El primer gobierno fue el reino de los reyes, cuando se estableció. Roma está reinada por una monarquía. El segundo reino en su etapa fue el reino consular, fue gobernada por los cónsules. Luego el tercer reino, la tercera cabeza, el reino de Decemviro, que eran 10 cónsules específicos que estaban gobernando Roma. El cuarto reino era el reino de los dictadores, que eran establecidos por los que eran generales de la batalla, que iban y conquistaban y se le daba el título de dictador, ¿no? Luego, la quinta etapa, quinto reino, era el reino del triunvirato. El triunvirato tiene que ver con que eran gobernados en 3 partes. O sea, tres reyes, ¿no? Sexto, el reino de los emperadores. Y la séptima cabeza es el reino del papado, el reino papal. Entonces, cuando aquí dice 5 son caídos, quiere decir que cuando Juan ve esta profecía, de estas 5 etapas ya habían pasado. Uno era porque él vivía bajo el reino en el que Roma era gobernada por emperadores. Acuérdense, el emperador Nerón, el emperador Tiberio, y en el caso específico de Juan, no me acuerdo ahorita el nombre del emperador, pero Diocleciano, también Diocleciano. Y dice allí, 5 han caído, uno es el de Juan, el otro no venía todavía y cuando viniera duraría por poco tiempo. Entonces el séptimo reino es el reino papal. Esta es la interpretación, mis hermanos, que es más consona con la Biblia, con el espíritu de profecía y con la interpretación histórica de nuestros pioneros. Así lo interpretaban nuestros pioneros. Hay muchas fantasías que han establecido luego de la apostasía omega, luego que Elena de White durmió, luego que los pioneros durmieron, se han introducido muchas posiciones nuevas, contrarias, para opacar y empañar esta gran verdad. Así que si usted quiere más información de las 7 cabezas y de las referencias de Uriah Smith, de los pioneros, ya usted sabe, aquí pueden escribirnos a YouTube, pueden escribirnos a Facebook o pueden escribirnos por WhatsApp. Pero aquí tenemos la posición oficial, la posición que coincide con la Biblia, porque ya una de las cabezas es el papado. Una de las cabezas, no es que son papas, no, una de las cabezas fue todo el papado. Fue herido de muerte cuando fue llevado preso el papado por el general Berthier en 1798. Y es lo que dice luego la lámina siguiente. Hay una octava etapa de Roma, porque dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. O sea que hay una octava etapa, y es la octava, después del reino papal, después de la primera etapa del reino papal, que duró 1260 años, dice que fue herido de muerte, lo dice el versículo 13, ¿no? Capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su llaga fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que decir que esa cabeza volverá a la vida. Por eso es que dice que la bestia que has visto, que no es también el octavo. ¿El octavo qué? El octavo rey, la octava cabeza. Es de entre los 7. ¿Por qué? Porque ya había ocupado una posición entre los 7. Ya había asistido ese reino antes. Es el reino papal. Y va a perdición. ¿Por qué? Porque esa es la última etapa después de que Roma recupere su poder perdido, su herida sea sanada. Será la última etapa. Va a perdición y Jesucristo vuelve las nubes de los cielos. Así que, mis hermanos, esto es lo que está en armonía con toda la Biblia y todas las cosas coinciden como las piezas de un gran rompecabezas. Así que tenemos identificada la bestia, las cabezas y los cuernos. Los cuernos representan a Europa. Acuérdense que los cuernos es Europa. Toda esta profecía de Apocalipsis 17 no habla de Estados Unidos. No habla de América. ¿Por qué? Porque esta es la bestia que está sobre las aguas. Estados Unidos está representada por la bestia que sube de la tierra. Y no puede usted mezclar los símbolos de la tierra con el agua. No puede. Aquí tampoco está lo que pasó o lo que ha pasado en el tiempo antiguo, porque esto tiene que ver con Roma, con el dragón.
no tiene que ver con lo que vino antes del dragón, no tiene que ver con Medo-Persia, Grecia, Babilonia, nada de eso. Esto es Roma. Toda esta bestia es Roma y los cuernos pertenecen a Roma y las cabezas pertenecen a Roma. Así que los 10 cuernos son las 10 divisiones que luego acontecieron en Roma, por la cual surge lo que hoy se conoce como Europa. Bueno, mis queridos hermanos, sobre quién también influye esta gran ramera. Dice que, versículo 5, en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea, ella es madre, hay hijas. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias, que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. Muchas para formar alianza ilícita con el mundo. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así que hay hijas, esta ramera tiene hijas, esta iglesia tiene iglesias hijas que siguen sus doctrinas y siguen sus tradiciones. ¿Sus doctrinas cuáles son? La Trinidad. ¿Cuáles son? El domingo. ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma. ¿Cuáles son? La justificación, falsa justificación por la fe, el bautismo de los niños, el falso bautismo. O sea, son muchas doctrinas falsas que hoy día también mantienen las iglesias llamadas protestantes, porque también las iglesias protestantes siguen creyendo en la Trinidad, siguen creyendo en la falsa justificación por la fe, siguen creyendo en un día que no es el día del Señor y siguen creyendo en un falso concepto del espíritu, de la palabra espíritu, porque la inmortalidad del alma se origina cuando la gente no comprende que el hombre tiene un espíritu, pero que su espíritu no es otra persona, no es otro ente independiente. Y eso mismo pasa con la Trinidad. Eso es lo mismo que pasa. Así que eso es parte pues del vino de Babilonia. Las iglesias son las que tienen esa doctrina. Pero no solamente tiene hija, dice la profecía que también tendría hermana. Hermana. En Apocalipsis capítulo 18 se menciona otra caída. Hay 3 caídas de Babilonia. Apocalipsis 17, que se menciona la grande, cayó en el siglo IV. Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel ha caído a Babilonia, que se refiere a las iglesias protestantes, ya acabamos de leer. Y Apocalipsis 18, lo que vamos a leer ahora, clamó con fortaleza en altavoz diciendo, caída es la grande Babilonia, una tercera caída de Babilonia. Primera caída, repito, siglo IV con Constantino. Segunda caída, Apocalipsis 14:8, 1844. Tercera caída, está en Apocalipsis capítulo 18, clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Y a qué se refiere esta tercera caída? ¿A qué tiempo? ¿A qué grupo se refiere esta tercera caída? Bueno, este libro se llama Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, libro compilación de escritos de Elena de White, hecha por el White State, y en su página 211 dice, como pueblo adventista, debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. Las licencias, las intimidades ilícitas, las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida, lo dice ya en su tiempo. Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados, codician la mujer del prójimo y quebrantan el 7º mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Ahí está, como pueblo adventista, no está hablando de los evangélicos, protestantes ni católicos, adventista, pueblo adventista. Y que está diciendo, sí, es posible que nos convirtamos en una hermana. Hermano, esta es la profeta, esta es la voz de Dios hablando. Dios le inspiró y escribió esto. Y Dios nos está diciendo que sí, que el pueblo adventista podía convertirse en hermana de la caída Babilonia. Contrario a lo que te han dicho en tus iglesias, donde te han mentido, donde esta cita no te la habrán leído seguramente. Esta cita es una cita desconocida, cita que no la leen, no la dicen, porque no quieren que sepas
que su engaño es mentira. Cuando ellos dicen, no, que la iglesia nunca se convertiría en nada. No, ella no se va a convertir en Babilonia, porque Babilonia la grande es la iglesia católica. Tampoco se va a convertir en la iglesia hija, porque ya las hijas cayeron en 1844. Pero sin embargo, aquí Dios dice que podía llegar a ser una hermana de Babilonia. ¿Y por qué? Por la apostasía. Pero no es la única cita, tenemos otra, vamos a leerla. Testimonio para los ministros, página 265. No debemos introducir el mundo en la iglesia. ¿Cómo? Que no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. ¿Estableciendo qué? Un vínculo de unidad. De esa manera, ¿de cuál manera? Introduciendo el mundo, casando el mundo con la iglesia, haciendo un vínculo con el mundo. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí está. Lo está diciendo el Señor. Yo no estoy inventando la cita. Está la referencia. Búsquenla. No me cree, búsquelo. No me cree a mí. Búsquelo. Vea con sus propios ojos las dos citas. Léalo. Cita que no se lo van a... Si usted espera que su pastor de su iglesia se lo diga, no lo va a hacer. Si usted espera que el presidente de la asociación de su iglesia lo diga, no lo va a hacer. Si usted espera que el de la división, el de la unión, o que Ted Wilson o alguno de ellos lo diga, no lo van a decir. Tienen esta información oculta, no quieren que la gente lo sepa. Tienen esta y muchas otras informaciones en oculto que iremos transmitiendo para ustedes, publicándola, para que usted lo sepa, para que usted no sea engañado. Aquí está diciéndolo claramente. Si se hacía un vínculo con el mundo, se llegarían a convertir en ¿qué? En hermana. Y es lo que ha hecho Ted Wilson. La Asociación General tiene un brazo que hace un vínculo con la Iglesia Católica. Han establecido un diplomático adventista, un diplomático que se llama Ganoune Diop. Búsquelo en internet, Ganoune Diop. Sigue siendo, tiene años allí. Un moreno, grueso, alto. Él es el que participa en todas las reuniones ecuménicas. Se ha tomado fotos en las reuniones del ecumenismo de sangre, por ejemplo, del 2017. Aparece él allí en la comitiva que estuvo con el Papa, con la bestia, con el anticristo. Estaban comiendo en una misma mesa. En la reunión que se hizo en Argentina el año pasado, también estaba él allí presente. En todas las reuniones él está. También es el vínculo con las naciones, con la ONU. Hermano, ¿cómo podemos ser tan ciegos de no darnos cuenta de esto? ¿Vamos a estar así, ciegos, sordos, mudos? ¿Queremos estar así? ¿No puede predicar la palabra? Cuando tenemos que hablar de esto, no, hermano, no predique, no diga que la iglesia. Así vamos a estar. No quiero que me diga nada, no quiero escuchar, no quiero ver las evidencias. Así queremos estar, hermano. El Señor te está haciendo un llamado, te está mostrando lo que está pasando. Está allí. No, es verdad, no se puede creer uno todo lo que dice internet, pero ¿saben qué? Esto que estamos diciendo lo confirman las fuentes de ellos mismos, oficiales. Hermano, ha caído Babilonia la Grande en el siglo IV. Ha caído Babilonia en las hijas en el siglo XIX, 1844. Y ha caído la iglesia adventista y se convirtió en hermana desde que ha comenzado en todas hacer vínculo con la iglesia católica, vínculo con las iglesias evangélicas, vínculo con las naciones del Estado. Han cometido los mismos pecados de Babilonia. ¿Qué es lo que espera? La condenación. Si la estructura, la corporación va a sufrir el castigo dado a Babilonia, porque no ha escuchado el llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados. En lugar de salir, ha entrado y está participando de los pecados de Babilonia y ciertamente recibirá las plagas. La pregunta es, ¿tú también? ¿Tú también quieres tomar de esas plagas que no son para ti? La condenación, ¿qué vuelve a ser la condenación? Los 10 cuernos que viste en la bestia, Europa, estos aborrecerán a la ramera. Cuando se den cuenta ya en la 7ª plaga que todos esos castigos de Dios son porque ellos están justamente sosteniendo, apoyando a Babilonia, entonces, tarde, muy tarde, aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes, es decir, la van a destruir y van a quemarla
con fuego. Es muy tarde, pero será su castigo, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, lo que le plugo, y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Dios se lo puso en el corazón porque al rechazar el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía operación de engaño, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios, por lo cual en un día, dice Apocalipsis 18, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará a ella y a sus hijas y a su hermana. ¿Ustedes creen que Dios va a castigar a la Iglesia Católica y a la corporación adventista? No. Si está apoyando, si están unidas, si el porcentaje del diezmo va a la Iglesia Católica, si el porcentaje del diezmo va a apoyar a las guerras, va a apoyar, lo invierten en la bolsa de valores que son diversas compañías del mundo. ¿Cómo creen ustedes que eso no lo va a cobrar Dios? ¿Ah? Sí, mis hermanos, así es. El llamado para ti hoy, 21 de marzo del 2019. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibas de sus plagas. Si no quieres recibir de sus plagas, si no quieres participar de sus pecados, debes dejar de apoyar sus reuniones. Debes dejar de apoyar sus reuniones. Debes dejar de apoyar con diezmos y ofrendas que están yendo al Vaticano. Tus diezmos y ofrendas están apoyando a los curas pedófilos. Están apoyando a las doctrinas de Babilonia. La Iglesia Adventista, la Corporación Adventista ha tomado el vino de Babilonia y está dando a beber el vino. Cuando tú apoyas cualquier rama de la obra adventista de hoy, corporativa, estás apoyando la difusión del vino de Babilonia. Estás apoyando para que enseñen la Trinidad, para que los pastores vengan a enseñar que no hay justificación por la fe en Cristo Jesús, que no hay victoria sobre el pecado. Con tu diezmo están apoyando que no se puede vencer el pecado. Con tus diezmos están apoyando que no hay que seguir el mensaje de 1888. Así es. Y no solamente con los que das a la corporación, sino con los que das a los ministerios que apoyan a la corporación, a los que dicen, no, mira, no hay que salirse de ella. Entonces, se ha unido a Babilonia y yo sigo que estar unido a ella. La iglesia se ha unido a Babilonia. Ha hecho un vínculo. Y al yo apoyarla, estoy siendo participante de esa unión. ¿Y qué dicen muchos ministerios independientes? No hay que salirse. No. Jesús dice una cosa, ellos dicen otra cosa. Debes dejar de llevar gente a sus reuniones y debes dejar de estudiar sus folletos y escuchar los sermones. Si usted sigue escuchando los sermones de Bullón y de esos otros predicadores, usted sigue bebiendo del vino de Babilonia. Y si usted sigue bebiendo ese vino, usted está participando de sus pecados y ciertamente va a recibir las plagas. Es un llamado que te hace en el nombre de Cristo Jesús. Abandona, escucha la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que espero que el Señor te bendiga y que esta corta reflexión, este corto estudio de este tema lo puedas internalizar. Esto no lo vas a escuchar en el folleto corporativo. Son 3 pinceladas allí tonticas, cosas controvertidas, cosas contrarias, pero el mensaje que el pueblo necesita no lo vas a escuchar allí. Así que sal de Babilonia y sal ya. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.